Buenos días. Bueno, continuando un poco con el tema de las biomoléculas, hoy vamos a ver el tema de carbohidratos. Los carbohidratos son también llamados glúcidos o hidratos de carbono. Son metabolitos primarios que se biosintetizan o son biosintetizados por los vegetales, por medio de una reacción muy general, muy conocida, que es la reacción de fotosíntesis, en la cual el dióxido de carbono reacciona con el agua en presencia de luz blanca y clorofila para dar glucosa y libera oxígeno. Los carbohidratos no tienen una diversidad estructural tan marcada como los lípidos. Se los suele clasificar como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o compuestos que por hidrólisis las producen. Son compuestos ternarios, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los más sencillos, por eso de ahí el nombre de hidratos de carbono, tienen la fórmula molecular carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Como si nosotros miráramos acá, sería si N vale 1, tendríamos hidrógeno 2 oxígeno, y ahí tendríamos una molécula de agua y una de carbono, por lo tanto esa nomenclatura vieja de decir hidratos de carbono. ¿Sí? Incluso los más complejos no siguen esa forma. La química de estos compuestos está determinada por las propiedades de los aldehídos, de las cetonas y de los alcoholes, ya que, como decimos, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Se los clasifica en dos grandes grupos: monosacáridos, que son no hidrolizables, ¿sí? Y los hidrolizables, que son los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Todos estos, por hidrólisis completa, producen monosacáridos. Todos los monosacáridos se los nombra con el sufijo osa. Así podemos tener aldosas si la función principal es un aldehído, o cetosas si la función principal es una cetona. Y luego, según la cantidad de carbonos, si tienen 3, serán triosas; si tienen 4, tetrosas; si tienen 5, pentosas; y si tienen 6, hexosas. Es decir, que si combinamos, por ejemplo, un aldehído con 3 carbonos, sería una aldotriosa. Un compuesto que tiene como función principal una cetona y 5 átomos de carbono sería una cetopentosa. Todos los como decíamos, bueno, todos se los nombra con el sufijo osa final. Son sólidos, ópticamente activos, muy solubles en agua. Y ¿se acuerdan cuando vimos Fischer que teníamos la serie D y L? Bueno, lo que hay que hacer en este tipo de compuestos es considerar el último carbono asimétrico desde la función principal. ¿Cuál sería el último? Fíjense, acá tenemos un carbono asimétrico, acá tenemos otro, acá tenemos otro. ¿Cuál sería el último? Este. Entonces, ¿hacia dónde está el oxidrilo? Si el oxidrilo está hacia este lado, según Fischer, corresponden a la serie D, de mayúscula. Si tuviéramos un oxidrilo de este lado, ¿sí?, sería L. Todos estos son D. El oxidrilo más alejado de la función, el oxidrilo quiral más alejado de la función principal, se encuentra de este lado. En general, los monosacáridos tienen varios carbonos quirales. ¿Se acuerdan que hubo una formulita para calcular el número de compuestos o de estereoisómeros, ¿sí?, dado el número de carbonos quirales, ¿sí?, que era 2 a la n? Por ejemplo, fíjense en estos compuestos que son aldosas, porque tenemos un aldehído y tenemos 6 átomos de carbono, tenemos 1, 2, 3, 4 centros quirales. Entonces, si tenemos 4 centros quirales, 2 a la 4 nos da 16. Quiere decir que tendríamos 16 estereoisómeros. Acá están dibujados 8. ¿tá?
¿Cuáles serían los 8 restantes? Fíjense que todos estos 8 son los correspondientes a la serie D. ¿Sí? Está el oxidrilo siempre de este lado, el más alejado de la función principal. ¿Cuáles serían los otros 8? Los 8L. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de una estructura D a una L? Bueno, son enantiómeros entre sí. Por lo tanto, si ponemos un espejo, la imagen especular, ¿sí?, de uno será el enantiómero, como lo podemos ver acá. Fíjense, nosotros decimos que esta estructura es D, ¿sí?, porque el carbono asimétrico más alejado a la función principal está hacia este lado. ¿Cuál sería digamos, el enantiómero, el L? Bueno, necesito colocar un espejo acá y trazar la imagen especular. Es decir, que tengo que, como ven, tengo que cambiar la configuración de todos los oxidrilos. Si el oxidrilo está de este lado, pasa a este lado. Si está de este lado, pasa hacia este lado. Si está de este lado, pasa a este lado. Y si está de este lado, pasa a este lado. Fíjense que son imágenes especulares. Nada quiere decir de la referencia. Es decir, yo, si tengo la de glucosa, ¿sí?, paso a L, no solo tengo que cambiar la configuración de sino que tengo que cambiar la configuración de todo para tener la imagen especular. ¿Sí? Tenemos en total 16 estereoisómeros, 8 aldosas pertenecientes a la serie D y 8 aldohexosas pertenecientes a la serie L. Otro tipo de isómeros presente en los hidratos de carbono, que también son diasterómeros, o diastereoisómeros, son los epímeros. ¿Qué es un epímero? Son aquellos compuestos que difieren en la configuración de un solo carbono quiral. ¿Sí? Acuérdense que la serie de L no es un solo carbono. Tomamos un carbono como referencia, pero para representar el D y el L de un compuesto debemos trazar la imagen especular. Acá no. Simplemente cambiando la configuración de un carbono, vamos a ver que uno de los compuestos con respecto a ese otro se llamará epímero. Fíjense esta estructura y esta estructura. Y miremos el carbono en azul. Fíjense, acá el oxidrilo está de este lado, del mismo lado, de este lado, del mismo lado, de este lado, del lado opuesto. De este lado, del mismo lado. Solo cambiamos la configuración de uno de los carbonos. Fíjense que siguen siendo D, porque el oxidrilo más alejado está en configuración D. Y no son imágenes especulares uno con respecto al otro, simplemente cambiamos la configuración de uno de los carbonos. Las configuraciones se pueden determinar por como vieron en isomería, o sea, si es R o si es S. Bueno, entonces, ¿cómo es este compuesto con respecto a este? Bueno, es un epímero. ¿En qué carbono? 1, 2, 3, 4. Cambia la configuración del carbono 4. Entonces, esta molécula con esta molécula, esta se llama galactosa, esta se llama glucosa, son epímeros en C4. ¿Y qué ocurre con esta otra compuesto, que es la D-manosa? Fíjense que sigue siendo D porque los oxidrilos más alejados están del mismo lado. Comparemos esta estructura, la del centro, con esta. ¿Qué cambia? El carbono 2. Este es el carbono 1, el de la función principal. El carbono 2 está intacto, igual, igual. Por lo tanto, la D-glucosa y la D-manosa son epímeros en C2. Estas estructuras fueron propuestas en sus orígenes por Emil Fischer. Recuerden cómo se representaban en un plano, ¿sí? Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que los enlaces horizontales vienen hacia adelante del papel, ¿sí? En este caso, hacia adelante de la diapositiva, ¿sí?
los sustituyentes, este y este, que están hacia arriba y hacia abajo, van hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Quiere decir que la estructura en realidad se curva hacia atrás. ¿Qué se observa? Cuando nosotros tenemos la D-glucosa y la cristalizamos para obtener un sólido más puro, de agua a alcohol, obtenemos un sólido que tiene un punto de fusión de 146 grados. Y la rotación específica, ¿se acuerdan que las moléculas quirales tenían lo que se llama rotación del ángulo de polarización de la luz? Es una propiedad física, tiene un valor. Sin embargo, si cristalizamos esta misma sustancia, ¿sí?, en otro solvente, en ácido acético, observamos que el punto de fusión es distinto y que el ángulo de rotación específico también lo es. Entonces, esto nos dice que evidentemente la glucosa no tiene una única estructura, sino que al menos hay dos estructuras diferentes, porque tienen propiedades distintas. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras diferentes? Bueno, para ello tenemos que entender que las estructuras reales de los monosacáridos no son estructuras lineales, sino que son estructuras cíclicas, estructuras en forma de hemiacetales cíclicos. Y es ahí donde tenemos que repasar un poquito lo que habíamos visto en el capítulo de aldehídos y cetonas. ¿Se acuerdan que la reacción característica en aldehídos y cetonas era la reacción de adición nucleofílica al carbono carbonílico? Bueno, acá tenemos un nucleófilo débil. Ese nucleófilo débil necesita para activar la adición nucleofílica un catalizador ácido. Entonces, cuando el oxidrilo ataca al carbono, se forma un hemiacetal. Es decir, la reacción de un aldehído con un alcohol en medio ácido da un hemiacetal. ¿Qué ocurre si en una misma molécula tenemos un grupo aldehído y un oxidrilo? Bueno, el oxidrilo de la misma molécula puede atacar al grupo carbonilo y formar un hemiacetal cíclico. Es lo que va a pasar en estos compuestos. ¿Por qué? Porque son polihidroxialdehídos, son polihidroxicetonas. Entonces se va a producir en ellos una reacción intramolecular. ¿Cómo se produce esta reacción intramolecular? Bueno, de la siguiente manera. No olvidemos la estructura de proyección de Fischer. Acá tenemos la molécula de la D-glucosa. ¿Sí? Dijimos que los sustituyentes de arriba y de abajo se pliegan hacia atrás. Es decir, que este grupo se estaría acercando a este. Es como si plegáramos una hoja. Entonces, este grupo va a tender a acercarse a este, por atrás de este plano. ¿Cómo podemos lograr que esta estructura cicle? ¿Y en qué forma? Bueno, normalmente los ciclos más estables cuando cierra una molécula son los ciclos de 5 o los ciclos de 6. Entonces, partimos de la molécula de glucosa. ¿Se acuerdan cuando determinábamos el RS y hacíamos dos cambios y dejábamos inalterada la configuración? Bueno, entonces, para hacer una reacción de formación de un hemiacetal cíclico, debemos hacer reaccionar un grupo oxidrilo con un grupo carbonilo. Yo quiero formar un ciclo de 6. Entonces, para formar un ciclo de 6, fíjense, acá tengo un carbono, acá tengo dos carbonos, acá tengo tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, ¿y cuál es lo que se une al carbonilo? El oxidrilo. Es decir, que este oxidrilo, para poder acercarse al carbonilo, tiene que estar hacia abajo. Entonces, ¿qué hago? Dos cambios. Envío el oxidrilo hacia abajo, este grupo a este lado, y luego cambio ese grupo por el protón y lo envío acá. Es decir, que hice dos cambios, y ahora sí, el oxidrilo que se va a unir hacia acá, ¿sí?, están cerca, porque la molécula se pliega hacia atrás. Es decir, que este oxidrilo se va a unir a este carbonilo. Cuando se une, yo lo que hago,
¿sí? Lo interesante de esto es que cuando se une, y como este carbonilo es plano, eh, este oxidrilo puede atacar de una cara u otra cara del carbonilo. Una vez que se une, yo roto 90 grados la molécula, la tiro hacia atrás, y obtengo estas dos estructuras. Como el carbonilo era plano, el oxidrilo puede atacar por un lado y por el otro. Pero cuando yo lo roto 90 grados, voy a tener un oxidrilo hacia abajo y un oxidrilo hacia arriba. A la configuración hemiacetálica de la glucosa con el oxidrilo estando hacia abajo, se la llama alfa. Cuando el oxidrilo está hacia arriba, se llama beta. Y ahí tengo las dos glucosas que fueron observadas cuando hacíamos la recristalización desde un solvente. Es decir, aparece un nuevo carbono quiral, el carbono 1, que contiene un oxidrilo diferente a los otros de la molécula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede tener dos configuraciones. Una configuración alfa, oxidrilo hacia abajo, y una configuración beta, oxidrilo hacia arriba. Estas formas cíclicas de 6 miembros, ¿sí?, se las llama formas piranósicas, por analogía a una molécula heterocíclica que tiene 6 centros, 5 átomos de carbono y un oxígeno, como acá, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y un oxígeno. Quiere decir que estas son las formas piranósicas de la glucosa. ¿Sí? Estas estructuras que son planas, con los oxidrilos hacia arriba o hacia abajo, que la represento con un modelo de cuña, o sea, esto quiere decir que los sustituyentes salen del papel, se las llama formas de proyección de Howard. Y en esas formas de proyección de Howard podemos ver las dos estructuras de la glucosa en su forma cíclica. Partimos de una de glucosa, ahora la tenemos en una forma piranosa, es decir, tenemos una D-glucopiranosa. Con un oxidrilo que puede estar hacia abajo, tenemos la alfa-D-glucopiranosa, y un oxidrilo que puede estar hacia arriba, que es la beta-D-glucopiranosa. ¿Qué relación guardan estos diastereoisómeros? Bueno, como son diastereoisómeros particulares, se los llama anómeros. ¿Sí? Es decir, ¿qué son los anómeros? Son isómeros, diastereoisómeros, en las cuales hay un cambio de configuración en el carbono 1, o sea, en el carbono hemiacetálico. A este carbono se lo llama carbono anomérico, y al oxidrilo también se lo llama oxidrilo anomérico. El sufijo osa, ¿sí?, nos da la pauta que ese oxidrilo hemiacetálico está intacto. Si bien se cicló, yo no lo tengo combinado a nada. No hay otro grupo que me modifique este grupo oxidrilo. Por lo tanto, siempre que tengamos la terminación osa en alguna estructura, nos tiene que quedar bien en claro que ese oxidrilo está intacto, está como tal. Otra forma de ciclar para formar estructuras de Howard es formando anillos de 5 miembros, que también son bastante estables. Ya después no hay ciclos de 4, ciclos de 3, los más estables son los de 6 y le siguen los de 5, en algunos casos incluso son más estables ellos. Por lo tanto, también vamos a tener una forma cíclica de 5 miembros, que en este caso, por analogía a otro heterociclo que se llama furano, se llaman formas furanósicas, porque contienen 4 carbonos y un oxígeno. Y también vamos a tener una alfa D
fructofuranosa y una beta de fructofuranosa. ¿Por qué? Fructo, porque la molécula se llama fructosa. Es la estructura de un monosacárido. Furanosa, porque el ciclo es de 5. D, porque partimos de una configuración D. Y alfa o beta, porque va a depender de este oxidrilo. Si está hacia abajo es alfa, si está hacia arriba es beta. Acá también les dejo para que analicen, ¿sí?, cómo pasar de una forma cíclica, de una forma, perdón, lineal, a una forma cíclica, ¿sí? Cíclica, pero furanósica. Esto lo van a practicar en los trabajos prácticos, así que simplemente se los muestro para que los vean. Hay que hacer exactamente lo mismo. Ahora en este caso lo que tenemos que unir es este carbono, ya no con este oxidrilo, sino con este oxidrilo. Por ende hay que hacer dos cambios, otra vez, para que este oxidrilo nos quede hacia abajo. Y luego aproximarse así al grupo carbonilo y ciclar. ¿Sí? Cuando uno analiza las fórmulas reales, espaciales de estos compuestos, en realidad no vamos a ver mucho de esto, pero la idea es que Howard planteó esas estructuras cíclicas como planas, pero en realidad los ciclos de 5 y los ciclos de 6 no son planos, sino que en el espacio adoptan una conformación de tal forma de que la hibridación sp3 de 109 grados, ¿se acuerdan que la vimos en la primera clase?, se respete. Por lo tanto, lo más factible o lo real es que estas moléculas no sean planas, sino que tengan los ciclos de 6 formas se llaman sillas, ¿ven? Uno podría decir que este es el asiento de la silla, estos 4 carbonos, y luego después tiene un respaldo que va hacia arriba, y otra parte para apoyarse, como si fuera una silla de odontología o de peluquería, ¿sí? Esa sería la estructura real, pero no vamos a avanzar mucho más con eso. De la misma forma, los ciclos de 5 no son planos, sino que uno de los enlaces se proyecta por encima del plano, ¿sí? Y a estas estructuras se les llama estructuras de tipo sobre. ¿Vieron los sobres cuando tienen la punta que se va a cerrar, que está de esta manera, y luego uno la proyecta hacia este plano? Como venimos diciendo, acá podemos ver la glucosa en su forma lineal, abierta, cadena abierta, y sus formas cíclicas. La alfa, o sea, las formas piranósicas, en forma de piranosa. Alfa, oxidrilo hacia abajo, beta, oxidrilo hacia arriba. La fructosa, acá la podemos ver un poquito mejor, pues la habíamos visto en su forma cíclica. ¿Qué es? Es una cetohexosa. ¿Sí? Es una cetohexosa. Entonces, para formar la forma cíclica de la D-fructosa, nosotros tenemos que comprometer este oxidrilo, ¿sí?, con este carbonilo. 1, 2, 3, 4 y el oxígeno, 5. Es decir, que la fructosa, la única forma que tiene de ciclar es mediante su forma furanosa. Y otra vez, estamos partiendo de la D-fructosa. Por eso está representado acá. Al ciclar, podremos tener el oxidrilo hacia abajo, forma alfa, alfa D fructofuranosa, o el oxidrilo hacia arriba, beta D fructofuranosa. Y ya cerrando esta parte, vamos a decir que estos compuestos tienen un fenómeno que se conoce con el nombre de mutarrotación. Cuando la alfa D glucopiranosa, que dijimos que era sólida y tenía un alfa, un valor de rotación específica de 112, se disuelve en agua, el valor
del alfa, el ángulo de rotación específica de la luz, cambia con el tiempo en forma continua, hasta estabilizarse en los 52,7 grados. De igual forma, la beta, un sólido con un ángulo de 18,7 grados, cuando se disuelve en agua, el valor cambia también con el tiempo y se estabiliza en el mismo valor. A dicho cambio de la rotación específica se lo conoce como mutarrotación. ¿Y a qué se debe? Acá lo podemos ver visualmente. Este tiene un determinado ángulo, este tiene otro determinado ángulo y llegan a un equilibrio. Esto se debe a que las dos formas alfa y beta existen en equilibrio con la cadena abierta. Quiere decir que cuando yo disuelvo esta alfa, al cabo de un tiempo se va convirtiendo en beta. Y la beta se va convirtiendo en alfa hasta llegar a un equilibrio de las tres especies. ¿Cómo podemos ver esto químicamente? Bueno, tenemos el oxidrilo hacia abajo, la forma alfa de la D-glucopiranosa, la disolvemos en agua en medio ácido, lo que hacemos es protonar este oxígeno y luego abrimos este enlace. ¿Qué tenemos acá? Si bien está ciclada, es la forma abierta de la glucosa en su forma protonada. ¿Qué hacemos para convertirla en beta? Rotamos este enlace de tal forma que si el oxidrilo está hacia abajo, ahora va hacia arriba. Y luego cerramos. Perdón, hacia acá. Rotamos, el oxidrilo está hacia arriba, desprotonamos y obtenemos la estructura final. Quiere decir que podemos pasar de la alfa a la beta, ¿sí?, por distintos equilibrios. Este sería el mecanismo de mutarrotación. En resumen, en solución acuosa tendremos las tres glucosas. No todas tienen la misma estabilidad y en el equilibrio se encuentra muy pequeña proporción de la forma abierta, más de la forma beta, con el oxidrilo hacia arriba, que es la más estable, y un poco menos con el oxidrilo hacia abajo, un 35%. Bueno, y acá terminamos la primera parte del tema de monosacáridos y la clase que viene vamos a seguir con esto.